Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea. Un cordial saludo a todos nuestros hermanos de la Escuela de Discipulado Misionero, en especial a los hermanos del módulo 1. Hoy nos encontramos de nuevo con otro tema. Esta vez vamos a hablar del Padre. Creo en Dios Padre. Nosotros adoramos a Dios como Padre por el hecho de que Él es el Creador y el que cuida con amor de sus criaturas. Ya decíamos cuando hablábamos de la Trinidad que la Trinidad inmanente es Dios dentro, pero la Trinidad económica es Dios hacia afuera. Y Dios hacia afuera se nos manifiesta a nosotros primero como un Padre que ha creado el mundo desde el principio y que cuida con amor a todas sus criaturas. Eso que sabemos de Dios y que precisamente que Dios es Padre, lo sabemos es por su Hijo Jesucristo. Es Él quien nos ha enseñado que Él es nuestro Padre. Y precisamente es Él quien lo llama Abba, papá, papito, apá. Esa palabra cariñosa con la que nosotros llamamos a nuestro papá, eso significa padre en hebreo, Abba, papito, papacito. Y así lo llama Jesús y así nos enseñó a nosotros a llamarlo. Por eso nosotros nos dirigimos a Él como Padre nuestro. Muchas religiones anteriores al cristianismo ya lo conocen a Él como Padre, ¿cierto? Y ciertamente en el Antiguo Testamento se deja vislumbrar en Deuteronomio 32:6 y Malaquías 2:10 cómo de pronto ya el pueblo de Israel tenía algo ahí como si fuera su papá, pero un papá a veces gruñón, regañón, no un papá como el de Jesús, como el que nos enseña Jesús, un papá que a veces también tiene corazón de madre, o más bien tiene corazón de madre, como lo dice Isaías en el capítulo 66 en el verso 13. Un padre que es como una madre. El padre y la madre entonces son esa experiencia humana, la representación del origen y de la autoridad, de aquello que protege y sostiene. Jesús nos muestra de qué modo Dios es realmente Padre. Por eso nadie ha visto al Padre, solo el Hijo, y a quien al Hijo que se lo quiera revelar. Y precisamente el Hijo nos lo ha revelado en las Sagradas Escrituras. Y un texto maravilloso que nos habla de cómo es nuestro Padre Celestial es la parábola de el Padre Misericordioso, o comúnmente llamada como el Hijo Pródigo. Allí se responde el deseo de Dios, de amarnos como Padre, como un Padre misericordioso. Dios se revela y quiere darnos a conocer porque Él no se quiere quedar en el anonimato. Dios quiere salir a nuestro encuentro. Dios sale a nuestro encuentro y sale a nuestro encuentro como un padre que está pendiente de sus hijos. Por eso en el episodio de la zarza ardiente, Dios da a conocer su nombre a Moisés, ¿no? En Éxodo 3:14. Y bueno, aquí aprovecho para hacer un paréntesis. El nombre de nuestro Dios es Yahvé, no Jehová. ¿Y por qué Yahvé y no Jehová? Porque cuando Moisés escucha la voz de Dios, le pregunta, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo voy a decir quién me llama? Y entonces es ahí cuando Dios le dice, yo soy el que soy. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y el verbo ser en hebreo es Yahvé. Por eso es yo soy. Y no le dijo yo estoy, ni yo fui, ni yo estaré, no, yo soy. Y la palabra Jehová no traduce exactamente, literalmente no traduce yo soy. Entonces, sí es una derivación del verbo ser, pero es algo así como estar o estoy. Muy diferente a ser, porque Dios es, es Él, es. Yo soy el que soy, eso significa Yahvé, diferente de Jehová. ¿Y por qué nos quedamos entonces los hermanos protestantes con la palabra Jehová? Por algo muy sencillo. Hay algo en la Biblia hebrea que se llama el querer perpetuo.
¿Qué es un crep? Para que me entiendan, es como un imaginario colectivo. Cuando un sitio cambia de nombre, pero aún lo seguimos llamando con el nombre anterior, ¿cierto? Por ejemplo, en Cali existe o existía antes el matadero de reses, ¿no? Y allí tumbaron esa edificación y crearon el Confandi El Prado. Pero muchos no conocen ese lugar, sobre todo los antiguos, como el Confandi El Prado, sino como el antiguo matadero. Y así se quedó un imaginario colectivo. Pues bien, el pueblo de Israel, que no podía nombrar a Dios, que creía que no se le podía decir su nombre, más aún cuando estaban leyendo el recorrido de la Biblia, se quitaban la kipá, el gorrito negro que ellos se ponen acá como el solido de los obispos, hacían una reverencia, volvían, se ponían la kipá y continuaban el texto, no pronunciaban el nombre de Dios. Entonces, esto quiere decir que, pues, que ellos no iban a pronunciar nunca su nombre, entonces se crearon una manera para poder leer allí sin necesidad de hacer tanta reverencia. Entonces, a las letras de la palabra Yahvé le pusieron las vocales de la palabra Adonai. Y por eso, mal traducido después, vamos a tener el Jehová. Pero pues eso es una cuestión de no tener cuidado en los querer perpetuos que tiene la Biblia, ¿no? Entonces, para que tengamos claro, el nombre de Dios es Yahvé. Yo soy el que soy. Así se le reveló a Moisés. Cierro el paréntesis. Entonces, en Éxodo 3 se considera como el acontecimiento en que Israel encuentra su concepción peculiar de Dios, que aprende también que el único nombre propio de Dios en singular es Yahvé. Ese es el acontecimiento que Moisés le revela a Dios. Dios le revela a Moisés su nombre. Y la escritura se refiere a que Dios mismo le indicó el nombre al llamarle. Antes de esa designación, Israel llamaba a Dios Elohim, que es el plural manifestativo de él. Este nombre, él, era el apelativo con que antiguamente se denominaba a Dios. Por eso, entonces encontramos a lo largo del Antiguo Testamento varias palabras también para referirse a Dios, que nos refieren al Señor. Entonces está, por ejemplo, el Olam, el Dios de la eternidad, el Lión, el Dios altísimo, el Shaddai, el Dios poderoso, el Adonai, el Señor. Y entonces, finalmente nosotros se fueron quedando con la palabra Adonai, 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 que traduce Señor y que justamente nosotros también la hemos traducido, ¿cierto? A veces literalmente, ¿no? Si encontramos nuestra Biblia cuando hablan de Dios, se pone el Señor dijo, ¿cierto? Algunas veces está traducido así en algunas de nuestras Biblias. Y San Pablo lo retoma cuando dice Jesús es el Señor. En resumen, las páginas del Antiguo Testamento dan testimonio de esa experiencia de relación con Dios, que ha sido el mismo que ha tomado la iniciativa, el que ha salido al encuentro con nosotros, el que nos ha buscado, ese Yahvé, que es y que será siempre, el Señor del cosmos, del tiempo, del espacio, del alfa y la omega de todo el universo, ese Dios misericordioso que se nos revela. Y es así como entonces en el Antiguo Testamento encontramos poquitos textos, ya les dije, un Deuteronomio, otro en Malaquías, de pronto en Isaías, pero la palabra con más referencia a Dios como Padre es en el Nuevo Testamento, Mateo 6, 9, 14, la oración del Padre Nuestro, ¿no? Cuando lo llama Abba. O también en Mateo 6, 32, 7, 21, 11, 27, acontecimiento mutuo, el conocimiento mutuo exclusivo entre el Padre y el Hijo, ¿no? La relación Padre-Hijo. O en Juan 1, 14, 10, 30, 14, 20, la unidad del Hijo con el Padre, ¿no? Tienen la misma gloria. O en Juan 3, 16, el Padre entrega a su Hijo. Entonces, un Dios que envía a Jesús
y Jesús se identifica con él como Padre. A ellos se refiere en la inmensa mayoría de los casos del Nuevo Testamento cuando habla de Dios. Habla es del Padre. La revelación de la paternidad es uno de los puntos fundamentales del mensaje evangélico. ¿Dónde se hace el quiebre? El quiebre del Antiguo Testamento con la religión judía y la religión cristiana. Se hace en la paternidad divina. ¿Sí? Porque nosotros somos los que consideramos a Dios como Padre. El judío tiene cierta visión de Dios como Padre, pero realmente no lo identifica como Padre. Entonces, ese es el mensaje como fundamental del Nuevo Testamento, ¿no? Tener esa relación filial con Dios como Padre, con ese Padre que me ama, que quiere lo mejor para mí, que es origen de todo, que es autoridad, que es principio, que es misericordia. El Dios creador es el Padre de Jesús que todo lo realiza. De Dios Padre viene toda la iniciativa del mundo, como también su última venida, ¿no? Cuando ya venga Jesús con poder y gloria en la parusía, allí Dios se volverá a revelar como Padre también, enviándonos a su Hijo. Ojalá que nosotros podamos tener una relación certera y clara con Dios y con ese Dios que es Padre. Y dependiendo de nuestra relación con nuestro Padre terrenal, asimismo será nuestra relación con el Padre celestial. ¿Sí? Me explico y con esto termino. A veces en nuestras familias encontramos a un padre que está ausente, que abandonó a su familia. A veces encontramos a un padre que está presente, pero es como si no estuviera. Otras veces encontramos al padre presente, pero gruñón, regañón, jodido, mal geniado. Pocas veces encontramos a un padre que está presente, que es amoroso, que es paternalista, pero también exige, que es misericordioso, pero que es justo también. Y esa relación es la que hay que tener con el Padre. Ojalá que si tú no has tenido una buena relación con tu papá terrenal, la mejores, la arregles para poder tener una excelente relación con nuestro Padre Celestial. Bueno, hermanos, los dejo por hoy. Este es el tema de esta semana y yo quiero que ustedes se sienten a reflexionar un poco las preguntas que les he dejado. ¿Cómo se manifiesta Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se manifiesta Él como Padre? ¿Cuál es la misión del Padre? Ciertamente no se puede hablar estrictamente de misión cuando se habla del Padre, porque el término misión implica a alguien que envía y alguien que es enviado. Y ciertamente al Padre nadie lo envía, porque si alguien lo envía, ese otro fuera Dios y ya dejaría de ser Dios el Padre. Pero, ¿cuál es el papel de Dios Padre en la historia de la salvación y en mi historia? ¿Y cómo yo me relaciono con Dios como Padre? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Te relacionas como Padre con Él? ¿Padre e Hijo? ¿Por qué? Bueno, espero que puedan disfrutar de este encuentro. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.